Cardinalis. Damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo. Algo ocurrió recientemente que muchos aún están tratando de procesar. Los autodenominados hermanos del nuevo Papa acaban de decir en voz alta la parte silenciosa. Se pronunciaron palabras que, no hace mucho, habrían sido impensables saliendo de las bocas de aquellos que afirman hablar por la Iglesia. Y, sin embargo, aquí estamos, presenciando un momento en que el compromiso teológico ya no se oculta. Se transmite con orgullo, como si la verdad ya no importara. Durante años, las iglesias han observado cambios sutiles en la doctrina y el lenguaje. Hemos visto frases redefinidas, las escrituras reinterpretadas, y verdades antiguas suavizadas para acomodarse a las sensibilidades del hombre moderno. Pero ahora, la farsa ha terminado. La máscara se ha caído y lo que se ha revelado no es simplemente confusión doctrinal, es desafío. Las declaraciones hechas no fueron solo descuidadas, fueron calculadas. Exponen una agenda, una que ya no oculta su rechazo a la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Lo que estos hombres revelaron es una teología desatada de la palabra de Dios. Hablan de inclusión sin arrepentimiento, de gracia sin verdad, de unidad sin el Evangelio. Predican un Cristo que acepta a todos pero no exige nada. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese es un ídolo de su propia creación. Cuando los líderes en la iglesia tuercen las palabras de Dios para complacer al mundo, no pastorean, dispersan, no alimentan a las ovejas, las devoran. Permítanme ser absolutamente claro. La doctrina importa. La verdad no es negociable. No puede doblarse para adaptarse a los vientos de la cultura, ni suavizarse para evitar ofensas. El Evangelio no es nuestro para editar. Es el mensaje de Dios, y es definitivo. Cuando hombres en altos cargos visten el error con los ropajes de la compasión, no debemos dejarnos engañar. Las mentiras siguen siendo mentiras, incluso cuando se pronuncian suave y dulcemente. La falsedad vestida con túnicas clericales sigue siendo falsedad. Este momento no se trata solo de comentarios controversiales, se trata de apostasía. Los enemigos más peligrosos de la iglesia nunca son los que están afuera lanzando piedras. Son los que están dentro, parados en púlpitos, vistiendo túnicas, afirmando hablar por Dios mientras niegan su verdad. Estos son los lobos con piel de pastor, y los estamos viendo enseñar los dientes. Hablan con la autoridad de Roma, pero no tienen autoridad en el cielo. Están bajo cruces, pero no predican a Cristo crucificado. Citan las Escrituras, pero solo para silenciarlas. Sus palabras pueden conmover a las masas, pero no honran al Maestro. Temen más el juicio del mundo que el juicio de Dios, y esa es la marca distintiva del liderazgo apóstata. Entonces, ¿cómo debemos responder? No con cobardía, no con silencio, no con pasividad. Debemos levantarnos. Debemos hablar. Debemos pastorear a aquellos que están siendo engañados. Este no es un momento para buscar la paz con el error. Es un momento para contender por la fe entregada de una vez por todas a los santos. La iglesia debe recordar que la verdad no es un arma de crueldad, sino un instrumento de amor. Hablamos la verdad porque amamos a Cristo. Defendemos la doctrina porque nos preocupamos por las almas. Exponemos el error no para avergonzar, sino para salvar. El Evangelio vale la pena defenderlo porque es la única esperanza para un mundo moribundo. No estamos llamados a ser populares. No estamos llamados a ser progresistas. Estamos llamados a ser fieles. Los apóstoles se presentaron ante reyes y se negaron a ceder. Los profetas se pararon ante naciones y declararon, «Así dice el Señor». Y hoy, frente al compromiso, debemos hacer lo mismo. Así que sí, ellos dijeron en voz alta la parte silenciosa, y ahora la línea está clara. El tiempo de la ambigüedad cortés ha terminado. Que la iglesia se levante con claridad, con valentía y con convicción. Hablemos la verdad. Vivamos la verdad y nunca nos disculpemos por la verdad. Porque al final, Cristo no regresará por una iglesia que se conformó. Regresará por una iglesia que se mantuvo firme.
Durante mucho tiempo, el engaño dentro de la iglesia ha llevado un rostro amigable. Se ha infiltrado lentamente, sutilmente, vestido con el lenguaje del amor, la inclusión y el progreso. No llegó irrumpiendo por la puerta principal, se coló por las grietas, a través de compromisos descuidados, a través del suavizamiento de las convicciones en nombre de la unidad. Y durante un tiempo, muchos no lo vieron. Algunos no quisieron verlo. Pero ahora, en este momento, la máscara se ha caído. El pretexto ha desaparecido. Lo que solía ser un lenguaje cuidadosamente codificado y sugerencias veladas, ahora se declara abiertamente, sin vergüenza. Esto no se trata solo de unas pocas palabras desafortunadas, se trata del rechazo abierto de lo que Dios ha dicho claramente. Cuando los líderes religiosos cuestionan o niegan públicamente verdades fundamentales, la exclusividad de Cristo, la autoridad de las Escrituras, la naturaleza del pecado, la necesidad del arrepentimiento, no están iniciando una conversación, están exponiendo su rebelión. Lo que alguna vez requería un ligero juego teológico, ahora se declara con audacia, y el mundo aplaude. Mientras tanto, se espera que la Iglesia asienta en acuerdo, que permanezca callada en nombre de la tolerancia. Pero no podemos, porque cuando el enemigo deja de susurrar y comienza a gritar, ya no es una cuestión de discernimiento, es una prueba de valentía. Esta claridad, por inquietante que sea, también sirve como un regalo. Elimina la confusión, elimina el beneficio de la duda. Estamos viendo la línea en la arena, no dibujada débilmente, sino tallada profundamente. Aquellos que solían hablar en una suave ambigüedad, ahora hablan con una audacia endurecida, pero no con la audacia de los profetas bíblicos, sino con la audacia de aquellos que ya no sienten la necesidad de fingir. No ocultan su desprecio por la verdad bíblica. La declaran con confianza, contando con el silencio de los fieles para protegerlos de la rendición de cuentas. Y aquí está el peligro más profundo. Cuando el engaño se hace claro y la iglesia aún no responde, ya no estamos lidiando con confusión, estamos lidiando con complicidad. Cuando los líderes hablan mentiras y el pueblo permanece en silencio, ya no somos inocentes. La claridad exige una respuesta, ya no estamos confundidos, estamos confrontados. Así que, cuando estos hombres, que afirman ser hermanos del Papa, dicen lo que han dicho, cuando declaran públicamente creencias que contradicen directamente la palabra de Dios, nos han hecho un extraño favor. Han revelado su mano, han confirmado lo que muchos sospechaban pero eran cautelosos de decir. Y ahora la pregunta no es si se han revelado a sí mismos, sino si tendremos la convicción de hablar en contra. Cuando la máscara se cae, nuestra respuesta no debe ser indiferencia, debe ser la verdad dicha con valentía y claridad. El momento en que comienzas a tratar la doctrina como opcional, comienzas el lento descenso hacia la ruina espiritual. La verdad no es negociable. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Dios no pide nuestras ediciones, nuestras sensibilidades modernas o nuestra aportación cultural. Su palabra permanece fija, establecida en los cielos, eterna e inmutable. La Iglesia no tiene la autoridad para ajustar lo que Dios ha declarado. Tiene la responsabilidad de proclamarlo con fidelidad en cada generación. La tentación siempre ha sido la misma. Diluir la verdad para que más personas escuchen, evitar la ofensa del Evangelio recortando sus bordes, suavizando sus esquinas afiladas. Pero cuando pierdes la agudeza de la verdad, pierdes el poder para convencer, el poder para transformar, el poder para salvar. Una doctrina comprometida produce vidas comprometidas. Un evangelio diluido es un evangelio falso, y un evangelio falso no puede salvar a nadie. Lo que ha estado ocurriendo en los últimos días no es simplemente un desacuerdo sobre la interpretación, es una partida de la fe. Cuando los líderes religiosos sugieren abiertamente que el pecado ya no es pecado, que la cruz no fue necesaria, que Cristo no es el único camino, no están participando en una exploración teológica, están rechazando la revelación divina,
Estas no son vistas alternativas dentro del cristianismo, están fuera del cristianismo, porque en el núcleo mismo de la fe cristiana está la verdad, objetiva, eterna e inmutable. La doctrina no es una teoría académica seca, es la savia de la Iglesia. Define quién es Dios, quién es el hombre, qué es el pecado y cómo se logra la salvación. Cada movimiento importante de herejía en la historia de la Iglesia comenzó con un desprecio por la doctrina. Los falsos maestros no comienzan negándolo todo, comienzan redefiniendo algo. No derriban toda la estructura de una vez, aflojan una tabla, luego otra, hasta que toda la fundación colapsa. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que guardara el buen depósito. Por eso Judas instó a los creyentes a contender por la fe entregada de una vez por todas a los santos. Por eso Cristo mismo dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Porque la verdad no cambia con la cultura, no evoluciona para adaptarse a las tendencias modernas. Está por encima de nosotros, no por debajo de nosotros. Así que, cuando la doctrina se trata como una cuestión de preferencia, debemos hacer sonar la alarma. Esto no es solo un paso en falso, es una traición al Evangelio. La verdad no está sujeta a renegociación en el próximo sínodo o reunión de comité. No puede suavizarse para ganar aprobación, y no debe reformarse para adaptarse a los deseos de los hombres. Si abandonamos la doctrina sólida, abandonamos a Cristo, porque amar a Cristo es amar su palabra. Seguir a Cristo es seguir su enseñanza, no como una opción entre muchas, sino como la única verdad que salva. No debemos avergonzarnos de la doctrina. No debemos disculparnos por proclamar lo que Dios ha hablado. Porque cuando hablamos la verdad en amor, no estamos siendo duros, estamos siendo santos. Y cuando defendemos la doctrina sólida, no estamos causando división, estamos preservando la Iglesia. La verdad no es el problema, la verdad es la solución. El verdadero peligro no es ofender a los hombres, es ofender a Dios. Y cuando su verdad está en juego, el silencio no es un acto de paz, es un acto de traición. La apostasía rara vez se anuncia con cuernos y hostilidad. Llega vestida con túnicas, citando las Escrituras, sonriendo desde el púlpito y llamándose compasión. Viene desde dentro. La mayor amenaza para la Iglesia nunca ha sido la persecución abierta, sino los falsos maestros que llevan el título de pastor mientras dan veneno a las ovejas. Estas no son malas interpretaciones, son traiciones. Jesús nos advirtió sobre ellos. Dijo: «Cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces». Pablo dijo lo mismo a los ancianos de Éfeso. «De entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas torcidas para arrastrar a los discípulos tras ellos». La apostasía no suele comenzar con un extraño atacando a la Iglesia. Comienza cuando alguien desde dentro comienza a reformarla a la imagen del mundo. Usan el lenguaje de la gracia para excusar el pecado. Hablan de amor mientras rechazan la verdad. Hablan de Jesús, pero no se someten a su palabra. Y lo más devastador es cuán efectivos son. Estos falsos maestros son persuasivos. Parecen humildes, a menudo son encantadores, inteligentes y elocuentes. Pero bajo su encanto hay rebelión. Bajo su tono suave hay un corazón endurecido hacia la autoridad de las Escrituras. Predican tolerancia, pero no pueden tolerar la doctrina bíblica. Exigen unidad, pero dividen a la Iglesia de Cristo. Estas no son errores inocentes, son distorsiones intencionales. Pueden reclamar autoridad apostólica, estar en sucesión histórica o llevar vestiduras sagradas, pero nada de eso importa si rechazan la verdad del Evangelio. Los títulos no protegen del juicio. La tradición no reemplaza la revelación. Y la admiración del mundo no es defensa cuando la palabra de Dios es despreciada. Lo que estamos presenciando hoy no es la deriva lenta de la duda honesta, es la rápida propagación del engaño deliberado. Esto no es nuevo. La Iglesia primitiva lo enfrentó, los reformadores lo enfrentaron.
Hombres y mujeres fieles a lo largo de la historia han estado cara a cara con falsos maestros que se disfrazaban de ministros de luz. Y nosotros también debemos enfrentarlo. Debemos reconocer que cuando alguien afirma hablar por Dios pero niega su palabra, no es un pastor, es un engañador. Su influencia puede ser grande, sus seguidores pueden ser muchos, pero Cristo les dirá, nunca los conocí. El peligro se agrava por la pasividad de muchos en la iglesia. En lugar de exponer a los lobos, demasiados los acomodan. En lugar de advertir al rebaño, muchos líderes protegen a los depredadores. Pero el amor bíblico exige claridad. Los verdaderos pastores no halagan a los lobos, los expulsan. No pretenden que la verdad es negociable cuando las almas están en juego. Y ciertamente no permanecen en silencio mientras el nombre de Cristo es profanado desde dentro de su propia casa. La apostasía no es algo que podamos ignorar y esperar que desaparezca. Debe ser confrontada, no con arrogancia, sino con convicción inquebrantable. No estamos luchando por poder, estamos defendiendo la verdad. Los lobos pueden llevar las vestiduras de la iglesia, pero su doctrina los traiciona. Pueden tener las plataformas, las instituciones, el prestigio. Pero si no tienen la verdad, no tienen nada. No están guiando a las personas a Cristo, las están llevando al juicio. Por eso debemos estar vigilantes. Por eso debemos ser valientes. Por eso debemos conocer la palabra, amar la palabra y negarnos a comprometerla. Porque la batalla no es solo por la teología, es por las almas de los hombres. Los lobos ya no se esconden, están aullando desde los púlpitos y los pastores deben levantarse. Este no es un momento para palabras suaves o corazones silenciosos. La hora exige valentía, no del tipo que hace ruido por atención, sino del tipo que se mantiene firme cuando la tierra tiembla. Es fácil ser valiente cuando nada está en juego, pero la verdadera prueba de la fidelidad viene cuando la verdad es costosa, cuando hablarla puede aislarte, y cuando mantenerse firme puede significar estar solo. Y sin embargo, este es el llamado puesto sobre cada creyente, especialmente aquellos llamados a liderar, a enseñar y a pastorear el rebaño de Dios. No estamos viviendo en tiempos neutrales. Estos son días de confusión abierta, compromiso celebrado y rebelión audaz. Y en tales tiempos, la neutralidad no es amor, el silencio no es sabiduría. No decir nada mientras otros pervierten el evangelio no es moderación, es cobardía. Estamos llamados a hablar la verdad en amor, sí, pero ese amor debe estar arraigado en la lealtad a Cristo, no en el miedo a ofender al hombre. Si realmente creemos que Dios ha hablado, que su palabra es vida, y que su evangelio es la única esperanza para los pecadores, entonces, ¿cómo podemos callar mientras otros lo distorsionan? Este momento requiere hombres y mujeres de convicción, no de vagos sentimientos espirituales, sino de convicciones fundamentadas en la autoridad de las Escrituras. Debemos levantarnos, no porque sea fácil, sino porque es correcto. Debemos hablar, no porque estemos tratando de ganar argumentos, sino porque estamos ordenados a proclamar la verdad. Y debemos pastorear, no para preservar nuestra reputación o plataforma, sino para proteger al pueblo de Dios de las mentiras que destruyen. Levantarse significa resistir la corriente del compromiso. Mantener la línea incluso cuando parece que la marea está en tu contra. Significa ser inamovible en los fundamentos de la fe, sin importar cuán sofisticada o compasiva pueda sonar la oposición. Levantarse es decir, esto es lo que Dios ha dicho, y no me moveré de ello. Este tipo de valentía no se encuentra en la fuerza humana. Es el resultado de temer a Dios más que al hombre. Hablar significa rechazar la tentación del silencio cuando la verdad está bajo ataque. Significa nombrar el error, identificar la falsa enseñanza y proclamar el evangelio con claridad. Significa llamar a las personas al arrepentimiento, no solo a la reflexión. Significa abrir la boca cuando otros preferirían que te quedes callado. Significa declarar lo que no es popular porque tu lealtad no es a la aprobación pública, sino a Cristo.
La verdadera predicación, el verdadero testimonio, cuesta algo, pero también cambia vidas. Y pastorear significa cuidar del rebaño, protegiéndolo del daño. Significa alimentarlos con todo el consejo de Dios, no solo con las partes que los hacen sentir bien. Significa liderar con ternura y fuerza, guiar con las Escrituras y pararse en la brecha cuando los lobos se acercan. Un pastor fiel no halaga, protege. No entretiene, equipa. No persigue la popularidad, persigue la santidad. Pastorear bien es amar lo suficiente como para confrontar, preocuparse lo suficiente como para advertir, y permanecer lo suficientemente cerca de la verdad, como para detectar el error desde lejos. Este llamado a levantarse, hablar y pastorear no es solo para predicadores en púlpitos, es para cada creyente que lleva el nombre de Cristo. Ya seas pastor, padre, maestro o estudiante, estás llamado a la valentía, porque el mundo es ruidoso en su error, y la iglesia debe ser más ruidosa en su verdad. Y el gran consuelo es este: no estamos solos, Cristo está con nosotros. Su Espíritu nos fortalece, su palabra nos guía, y su victoria es segura. Así que no necesitamos temer, no necesitamos vacilar, no necesitamos esperar permiso para hacer lo que ya se nos ha ordenado hacer. Ahora es el momento. Levántate, habla, pastorea. La verdad no ha cambiado, y tampoco nuestra responsabilidad hacia ella. Así que ahora lo hemos visto claramente. La parte silenciosa ha sido dicha en voz alta. El engaño que alguna vez operó en las sombras ha dado un paso hacia la luz. Las palabras de estos autodenominados hermanos del nuevo Papa no son meros tropiezos en el lenguaje. Son proclamaciones deliberadas que revelan una realidad más profunda y peligrosa. La verdad de Dios está siendo desafiada abiertamente desde dentro de los mismos salones que afirman representarlo. Este no es un momento para la vacilación o la confusión. La línea ha sido trazada. Las doctrinas de la fe no están sujetas a revisión. La autoridad de las Escrituras no está sujeta a la aprobación cultural. Y el Evangelio de Jesucristo no es una cuestión de interpretación, es el poder inmutable de Dios para la salvación. Permanecer en silencio frente a una apostasía tan audaz no es humildad, es traición. Estamos llamados a la claridad en un mundo que prefiere el compromiso. Estamos llamados a la convicción en una era eclesial que recompensa la ambigüedad. Y estamos llamados a la valentía en un clima espiritual que castiga la fidelidad a la verdad. Los lobos se han revelado y ahora recae en los pastores, los hombres y mujeres fieles de Dios. Levantarse, no con ira o arrogancia, sino con verdad y amor. Este es el momento de levantarse sin disculpas, de hablar sin miedo y de pastorear sin compromiso. No estamos defendiendo la tradición, estamos defendiendo la verdad. No estamos tratando de ganar un debate, estamos luchando por almas. No estamos aferrándonos al poder, estamos aferrándonos a Cristo. Que el mundo se enfurezca, que los falsos maestros hablen más alto, que los lobos aúllen. No nos moveremos, no retrocederemos, no nos doblegaremos. Porque nuestra lealtad es al Señor de la Iglesia, Jesucristo, la palabra viva, el único Salvador, la autoridad final. Que Dios nos encuentre fieles, no populares, no alabados, sino fieles, hasta que Él regrese. La gravedad de este momento no puede ser subestimada. Lo que hemos presenciado con las recientes declaraciones de estos autodenominados hermanos del nuevo Papa no es un incidente aislado, ni un error pasajero. Es un punto de inflexión, un momento en la historia de la Iglesia donde la verdad de Dios está siendo no solo cuestionada, sino abiertamente desafiada desde los más altos niveles de liderazgo religioso. Este no es un fenómeno nuevo en la historia del pueblo de Dios. Desde los días de los profetas del Antiguo Testamento, pasando por las advertencias de Cristo y los apóstoles, hasta las batallas doctrinales de los primeros concilios de la Iglesia y la Reforma. El pueblo de Dios siempre ha enfrentado momentos en los que la verdad divina ha sido atacada desde dentro,
Sin embargo, lo que distingue este momento es la audacia descarada con la que se proclaman estas falsedades, como si la autoridad de las Escrituras ya no tuviera peso, como si la palabra de Dios pudiera ser reescrita para alinearse con las demandas de una cultura secular. El mensaje original enfatiza que la doctrina importa, y esto merece una exploración más profunda. La doctrina no es un conjunto de ideas abstractas o debates teológicos reservados para académicos. Es la estructura misma sobre la cual se construye la fe cristiana. Define quién es Dios, su santidad, su justicia, su amor, su soberanía. Define quién es el hombre, creado a imagen de Dios, pero caído en pecado, incapaz de salvarse a sí mismo. Define qué es el pecado. No meros errores o preferencias culturales, sino una rebelión contra el Creador que merece juicio. Y define cómo se logra la salvación, no por obras humanas, no por filosofías modernas, sino solo por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Cuando la doctrina se compromete, no solo se distorsiona una idea, se distorsiona la imagen misma de Dios y el camino hacia la salvación. Por eso, el apóstol Pablo fue tan enfático en Gálatas 1:8, cuando dijo: «Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». No hay margen para la negociación cuando se trata de la verdad del evangelio. El texto original describe a estos líderes como lobos con piel de pastor, una imagen que resuena profundamente con las advertencias de Jesús en Mateo 7:15. Esta metáfora no es exagerada. Un lobo con piel de oveja no es simplemente un pastor que comete un error. Es un depredador que se disfraza deliberadamente para infiltrarse en el rebaño, no para protegerlo, sino para destruirlo. Estos falsos maestros no solo están equivocados, están activamente trabajando contra la verdad de Dios. Sus palabras, aunque envueltas en un lenguaje de compasión, inclusión y amor, son veneno espiritual. Prometen libertad, pero entregan esclavitud. Prometen unidad, pero siembran división. Prometen un evangelio que no ofende, pero ese evangelio no tiene poder para salvar. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de tales lobos. Desde los gnósticos del siglo II, que mezclaban filosofías paganas con el cristianismo, hasta los predicadores de la prosperidad modernos que venden un evangelio de riqueza y comodidad. En cada caso, el peligro no vino de los enemigos externos, sino de aquellos que se presentaban como líderes espirituales mientras socavaban la verdad. El texto también subraya la complicidad de la Iglesia cuando permanece en silencio. Este punto merece una reflexión más profunda, porque el silencio no es neutral. En un mundo que celebra el compromiso y castiga la claridad, el silencio puede parecer la opción más segura. Puede parecer humilde, pacífico, incluso cristiano. Pero cuando la verdad está bajo ataque, el silencio es una forma de consentimiento, es una abdicación de la responsabilidad que Dios ha dado a su pueblo. En Apocalipsis 3:15-16, Cristo reprende a la iglesia de la Odisea por ser tibia, diciendo: «Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». La tibieza, la indiferencia, la negativa a tomar una posición clara por la verdad no es una virtud, es una afrenta al Dios que nos ha llamado a ser luz en las tinieblas. Además, el texto original apunta a un problema cultural más amplio: la presión de adaptar el Evangelio a las sensibilidades modernas. Vivimos en una era donde la tolerancia se ha convertido en el valor supremo, y cualquier afirmación de verdad absoluta es vista como arrogante o divisiva. En este contexto, los líderes religiosos que comprometen la doctrina a menudo son aplaudidos por el mundo. Se les elogia como progresistas, como visionarios que están evolucionando la fe para hacerla más relevante. Pero esta relevancia tiene un costo devastador. Cuando la Iglesia se doblega ante la cultura, pierde su identidad. Deja de ser una voz profética que llama al mundo al arrepentimiento
y se convierte en un eco de los valores del mundo. Como dijo el teólogo J. Gresham Machen en el siglo XX, el cristianismo liberal no es cristianismo en absoluto. Un evangelio que no confronta el pecado, que no exige arrepentimiento, que no proclama la exclusividad de Cristo, no es el evangelio de Jesús, es una invención humana. El llamado a levantarse, hablar y pastorear es, por tanto, un mandato urgente para cada creyente. No es suficiente con estar en desacuerdo en privado con las falsas enseñanzas. No es suficiente con lamentar en silencio la dirección de la Iglesia. La fe cristiana es activa, no pasiva. Requiere valentía para proclamar la verdad, incluso cuando es impopular. Requiere humildad para someterse a la autoridad de las Escrituras, incluso cuando el mundo nos tienta a redefinirlas. Y requiere amor para pastorear a otros, guiándolos lejos del error y hacia la verdad que salva. Este llamado no está reservado para los líderes de la Iglesia. Cada creyente, en su esfera de influencia, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la escuela o en la comunidad, tiene la responsabilidad de defender la verdad y proteger a otros de las mentiras que destruyen. El texto también nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Cristo, la cabeza de la Iglesia, está con nosotros. Su Espíritu nos da poder, su palabra nos guía, y su promesa de victoria nos sostiene. Esta certeza debe infundirnos valor. No luchamos por una causa perdida. No defendemos una verdad que pueda ser derrotada. Como dijo Jesús en Mateo 16:18, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». La Iglesia de Cristo no será derrotada, pero eso no significa que podamos ser complacientes. Somos soldados en una batalla espiritual, y nuestra fidelidad en este momento tiene consecuencias eternas. La claridad de este momento, aunque dolorosa, es un regalo. Nos libera de la ambigüedad. Nos obliga a tomar una posición. Nos recuerda que la verdad no es negociable. No importa cuán elocuentes sean los falsos maestros o cuán poderoso sea su plataforma. Pero esta claridad también trae una responsabilidad. No podemos pretender que no hemos visto lo que se ha revelado. No podemos fingir que no hemos oído lo que se ha dicho en voz alta. La pregunta ahora es, ¿qué haremos al respecto? ¿Permaneceremos en silencio, esperando que alguien más hable? ¿Nos conformaremos con la comodidad de la indiferencia? ¿O nos levantaremos como los profetas, los apóstoles y los reformadores antes que nosotros, para proclamar la verdad con valentía, para contender por la fe, para pastorear a los que están siendo engañados? La historia de la Iglesia nos muestra que los momentos de crisis a menudo producen los mayores testimonios de fidelidad. Cuando el emperador romano exigió que los cristianos ofrecieran sacrificios a ídolos, los mártires prefirieron morir antes que comprometer su fe. Cuando la Iglesia medieval se hundió en la corrupción, hombres como Lutero y Calvino arriesgaron sus vidas para devolverla a la autoridad de las Escrituras. Hoy, aunque las circunstancias sean diferentes, el desafío es el mismo: permanecer fieles a la verdad en un mundo que la desprecia. No estamos llamados a ser héroes por nuestra propia fuerza, sino a ser fieles por el poder del Espíritu de Dios que obra en nosotros. El texto original menciona el temor al juicio del mundo por encima del juicio de Dios, como la marca del liderazgo apóstata. Esto es un recordatorio solemne de que el temor al hombre es una trampa. Proverbios 29:25 dice, «El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado». Los líderes que buscan la aprobación del mundo más que la de Dios han perdido de vista su llamado. Pero este peligro no es solo para los líderes. Cada uno de nosotros enfrenta la tentación de suavizar la verdad para evitar conflictos, de permanecer en silencio para no ser etiquetados como intolerantes, de conformarnos para encajar. Sin embargo, el verdadero discipulado requiere que pongamos nuestra lealtad a Cristo por encima de todo lo demás. Como dijo Jesús en Mateo 10:28, «No temáis a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En este momento, la Iglesia debe recuperar su voz profética. No podemos permitir que los falsos maestros definan el mensaje del cristianismo. No podemos permitir que el mundo dicte los términos de nuestra fe. Debemos proclamar a Cristo crucificado, la única esperanza para un mundo perdido. Debemos llamar al arrepentimiento, no porque seamos jueces, sino porque amamos a los pecadores lo suficiente como para advertirles del juicio que viene. Debemos defender la autoridad de las Escrituras, no porque seamos legalistas, sino porque creemos que la palabra de Dios es la verdad que libera. La batalla por la verdad no es solo una lucha teológica, es una lucha por las almas. Cada vez que se compromete la doctrina, se pone en riesgo la salvación de aquellos que escuchan. Cada vez que se diluye el Evangelio, se priva a las personas de la única esperanza que puede transformar sus vidas. Por eso, el llamado a levantarse, hablar y pastorear es tan urgente. No estamos luchando por nuestra propia gloria. Estamos luchando por la gloria de Cristo y el bienestar eterno de aquellos que Él murió para salvar. El texto original nos desafía a no ser populares, sino fieles. Este es un recordatorio crucial en una era obsesionada con la popularidad. Las redes sociales, los medios de comunicación y la cultura en general nos presionan para buscar la aprobación de las masas. Pero la fidelidad a Cristo a menudo significa ir en contra de la corriente. Significa estar dispuesto a ser malentendido, ridiculizado o incluso odiado. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución puede tomar muchas formas, desde la exclusión social hasta la censura, desde la burla hasta la pérdida de oportunidades. Pero el costo de la fidelidad es pequeño comparado con la recompensa de escuchar a Cristo decir, «Bien, siervo bueno y fiel». Mateo 25:21. A medida que avanzamos, debemos recordar que la verdad de Dios no está en desventaja. Aunque los falsos maestros tengan plataformas más grandes, aunque el mundo parezca estar ganando, la verdad de Dios es invencible. Como dijo el profeta Isaías, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Nuestra tarea no es inventar un nuevo mensaje para hacer que el cristianismo sea más apetecible, sino proclamar el mensaje que Dios ya ha dado, con confianza en su poder para transformar corazones. La Iglesia debe también ser un refugio para aquellos que están confundidos o heridos por las falsas enseñanzas. Muchos en nuestras congregaciones han sido expuestos a mensajes que distorsionan la verdad, que presentan un Cristo que no exige nada, que prometen salvación sin transformación. Como pastores, padres y creyentes, tenemos la responsabilidad de guiar a estas personas de vuelta a la verdad, con paciencia, con amor, pero sin comprometer la claridad. Esto requiere un conocimiento profundo de las Escrituras, una vida de oración y una dependencia constante del Espíritu Santo. No podemos combatir el error con argumentos humanos o estrategias culturales. Necesitamos la sabiduría y el poder de Dios. Además, debemos estar atentos a las formas sutiles en que el compromiso puede infiltrarse en nuestras propias vidas. La apostasía no siempre comienza con una negación abierta de la fe. A menudo comienza con pequeñas concesiones. Una verdad que evitamos mencionar para no ofender. Una doctrina que suavizamos para parecer más inclusivos. Una convicción que guardamos en silencio para evitar conflictos. Estas pequeñas grietas pueden parecer insignificantes al principio, pero con el tiempo pueden convertirse en brechas que amenazan nuestra fidelidad. Como dijo el escritor de Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. La vigilancia espiritual es esencial en estos tiempos. El texto original también nos recuerda que la verdad es un instrumento de amor. Esto es crucial.
porque en nuestra pasión por defender la doctrina, podemos caer en la tentación de ser duros o arrogantes. Pero la verdad debe ser hablada con el mismo espíritu de Cristo, quien estaba lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. No exponemos el error para avergonzar a las personas, sino para salvarlas. No confrontamos las falsas enseñanzas para ganar argumentos, sino para proteger a las almas. Esto requiere un equilibrio delicado. Ser firmes en la verdad, pero humildes en nuestra actitud. Ser valientes en nuestra proclamación, pero compasivos en nuestro trato con los demás. Como dijo Pablo en Efesios 4:15, debemos hablar la verdad en amor, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. La urgencia de este momento no puede ser exagerada. Las palabras de estos hermanos del nuevo Papa no son un incidente aislado, son un síntoma de una crisis más profunda dentro de la Iglesia. Estamos en una encrucijada donde la fidelidad a Cristo está siendo probada. No podemos asumir que la verdad prevalecerá automáticamente. No podemos asumir que la Iglesia permanecerá fuerte sin esfuerzo. La historia nos muestra que las iglesias pueden caer, que las denominaciones pueden desviarse, que los movimientos que alguna vez fueron fieles pueden perder su camino. Pero también nos muestra que Dios siempre preserva un remanente, un grupo de creyentes que se mantienen firmes, que hablan con valentía, que pastorean con fidelidad. La pregunta es, ¿seremos parte de ese tiempo segaremos, si no desmayamos? Nuestra labor no es en vano. Cada vez que defendemos la verdad, cada vez que guiamos a alguien de vuelta al Evangelio, cada vez que permanecemos fieles en medio de la oposición, estamos sembrando semillas que darán fruto para la gloria de Dios. Además, debemos reconocer que esta batalla no se libra solo en los púlpitos o en los concilios eclesiásticos. Se libra en los corazones y las mentes de las personas comunes. Los falsos maestros no solo buscan influir en los líderes, buscan moldear la cultura de la Iglesia, la forma en que los creyentes piensan sobre Dios, el pecado y la salvación. Por eso, la educación bíblica es más importante que nunca. Los creyentes deben estar equipados para discernir el error, para probar todo a la luz de las Escrituras, para mantenerse firmes en su fe. Esto requiere iglesias que prioricen la enseñanza sólida, pastores que prediquen todo el consejo de Dios, y creyentes que estudien la palabra con diligencia. El texto original nos llama a ser fieles hasta que Él regrese. Esta es una perspectiva eterna que debemos mantener siempre ante nosotros. Nuestra lucha no se trata solo del presente, se trata del futuro. No solo se trata de esta generación, se trata de las generaciones venideras. Lo que hagamos ahora, cómo respondamos a esta crisis, determinará la iglesia que heredarán nuestros hijos y nietos. Será una iglesia que se mantuvo firme en la verdad, que proclamó el Evangelio sin compromiso, que pastoreó a las almas con amor y valentía. ¿O será una iglesia que se doblegó ante la cultura, que sacrificó la verdad por la aprobación, que permitió que los lobos dispersaran el rebaño? La respuesta depende de nosotros. Por último, debemos recordar que la verdad que defendemos no es nuestra propia invención. Es la verdad de Dios, revelada en su palabra, encarnada en su Hijo y sellada por su Espíritu. No somos nosotros los que le damos autoridad a la verdad. Es la verdad la que tiene autoridad sobre nosotros. Nuestra tarea es humilde pero gloriosa. Ser portadores de esa verdad, reflejarla en nuestras palabras, vivirla en nuestras acciones y proclamarla a un mundo que desesperadamente la necesita. No estamos luchando para preservar una institución o para ganar una batalla cultural. Estamos luchando para honrar a Cristo, para obedecer su mandato, para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Remanente? ¿Seremos los que, en esta generación, se levantan para decir, así dice el Señor, sin importar el costo? El texto nos llama a contender por la fe entregada de una vez por todas a los santos. Judas 3. Esta frase es un recordatorio poderoso de que el Evangelio no es algo que inventamos o modificamos.
Es un depósito sagrado, confiado a la Iglesia por Dios mismo. Nuestra tarea no es innovar, sino preservar, no es adaptar, sino proclamar. En un mundo que valora la novedad y el cambio, esta puede parecer una postura anticuada. Pero la verdad de Dios no envejece. No necesita ser actualizada para ser relevante. Es eternamente relevante porque aborda las necesidades más profundas del corazón humano. El perdón del pecado, la reconciliación con Dios, la esperanza de la vida eterna. En este sentido, la batalla por la verdad es también una batalla por la esperanza. Cuando los falsos maestros ofrecen un evangelio diluido, no solo están distorsionando la doctrina, están robando a las personas la verdadera esperanza que solo se encuentra en Cristo. Un Cristo que no exige arrepentimiento no puede ofrecer redención. Un evangelio que no confronta el pecado no puede liberar del pecado. Por eso, nuestra lucha por la verdad es un acto de amor, no solo por Dios, sino por aquellos que están siendo engañados. Cada vez que proclamamos el evangelio en su pureza, estamos extendiendo una cuerda de salvación a un mundo que se ahoga. El texto también nos desafía a no temer el juicio del mundo. Este es un recordatorio oportuno, porque el mundo ejerce una presión inmensa para que la Iglesia se conforme. Nos tienta con la promesa de aceptación, de relevancia, de influencia. Pero el precio de esa aceptación es la pérdida de nuestra identidad como pueblo de Dios. Como dijo Jesús en Juan 15, 19, «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». La Iglesia no está llamada a ser amada por el mundo, está llamada a ser fiel a Cristo. Y esa fidelidad a menudo vendrá con un costo. Sin embargo, este costo no es motivo de desesperación, sino de confianza. Porque la misma palabra que defendemos es la que nos sostiene. La misma verdad que proclamamos es la que nos da vida. Y el mismo Cristo al que servimos es el que nos ha prometido: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. En medio de la confusión, en medio de la apostasía, en medio de la oposición, no estamos solos. Tenemos la presencia de Cristo, el poder del Espíritu, y la certeza de que la verdad de Dios nunca será derrotada. Por tanto, el llamado a levantarse, hablar y pastorear es un llamado a la acción inmediata. No podemos esperar a que las cosas mejoren por sí solas. No podemos asumir que alguien más tomará la iniciativa. Cada uno de nosotros, en nuestro propio contexto, tiene un papel que desempeñar. Para algunos, eso significa predicar desde el púlpito con valentía. Para otros, significa enseñar a los niños en el hogar los fundamentos de la fe. Para otros, significa compartir el evangelio en el lugar de trabajo, incluso cuando es impopular. Para todos, significa vivir vidas que reflejen la verdad que profesamos, para que el mundo pueda ver la diferencia que Cristo hace. La Iglesia debe también estar preparada para el largo plazo. La batalla por la verdad no se ganará en un solo momento o con una sola confrontación. Requerirá perseverancia, paciencia y una dependencia constante de Dios. Habrá momentos de desánimo, momentos en los que parecerá que los falsos maestros tienen la ventaja. Pero debemos recordar las palabras de Pablo en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su